la invitación, el tema que en esta oportunidad estoy que he preparado, el título es Agricultura climáticamente inteligente en arrozales, ¿no? Esta posibilidad de poder monitorear un cultivo a partir de sensores, no solamente sensores puestos en tierra, sino sensores muy cercanos al cultivo o sensores pues a través de drones, sensores que puedan estar conectados en drones o en de satélite, nos permiten pues optimizar lo que finalmente se requiere en el caso específico del cultivo de arroz, es ahorrar insumos, como por ejemplo lo que es el consumo de agua, la aplicación de algún tipo de insecticida, para al final no disminuir en el rendimiento. Y particularmente en el cultivo de arroz, tenemos una problemática como es, porque el cultivo de arroz tiene unas condiciones óptimas que son el tener un suelo con humedad saturada, es decir, todos los poros llenos de agua. Entonces no necesariamente requiere lámina de agua, pero para poder mantener el suelo totalmente saturado, pues el agricultor pues le aplica según sus periodos de asignación de riego, pues se le aplica una lámina de riego. Y esta lámina de riego, que bueno, a veces pues tienen disponibilidad del agua una vez al mes, entonces tratan de darle la mayor cantidad de agua, láminas de 10, 20, 30, 40 centímetros de lámina. Y lo que hace este tipo de riego inundado es aumentar las pérdidas por percolación. Y estas pérdidas por percolación lo que hacen es elevar el nivel freático y con eso arrastrar el tema de sales. Entonces, finalmente tenemos problemas por el alto consumo de agua en diferentes zonas arrozales en nuestro país, que incluso pueden llegar hasta 26.000 metros cúbicos por hectárea. Conforme nos acercamos más a la costa, porque el nivel freático está más cercano, pues esto se reduce, ¿no? Pero el problema, pues, son el tema de las sales. Entonces, y eso influye en el rendimiento. En una situación de escenarios futuros de sequía que ya es evidente, y sobre todo en nuestra costa árida del país, no podemos continuar con este sistema de riego, ¿no? Tal vez no dejar el riego por gravedad, pero reducir la lámina de riego o disminuir las pérdidas de percolación también que se dan en toda la infraestructura de conducción y distribución del agua antes de que llegue a estas pozas de arrozales, ¿no? Ahora, esta agua estancada también provoca una serie de presencia de vectores que transmiten enfermedades, ¿no? Y aparte también tenemos el tema de que como hay un agua inicialmente aireada, que luego como está estancada y hay materia orgánica, no solamente por la fertilización nitrogenada de fósforo que se da en todo cultivo, sino también porque esta agua de riego pues viene de un drenaje de otros cultivos o del mismo arrozales, entonces tenemos una carga de materia orgánica que lo que hace es que estas condiciones inicialmente aerobias pasen a condiciones anóxicas y anaerobias, y lo que origina una emisión de gases, ¿no? Metano, óxido nitroso, CO2, bueno, los principales. Entonces, el objetivo del trabajo que se viene desarrollando en el área experimental de riego, específicamente en el grupo de investigación TIC, que es Teledetección y Cambio Climático aplicado a la agricultura, es utilizar nuevas herramientas tecnológicas de precisión, no solo, como decía, sensores puestos en tierra, sino sensores, por ejemplo, en drones o aprovechar la información disponible de satélites para lograr una producción más sostenible de arroz, no solamente sin bajar el rendimiento, sino con menor consumo de agua y menor emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esta es una imagen bueno, hay una serie de proyecciones de escenarios de cambio climático a 2050 y al 2100, normalmente temperatura, precipitación, pero bueno, aquí se tiene de la evapotranspiración de referencia, una proyección, y esta es la región de Lambayeque, en la que se ve la zona de Rosales, la parte media y baja, donde se ve tonos de color verde y verde y amarillo nos indican que esta evapotranspiración se va a incrementar hasta un 15 y un 25%. Por lo tanto, estas condiciones actuales de riego van a ser mucho mayores, porque lo que la planta pierde por evapotranspiración es lo que hay que aplicarle a través del riego. Entonces, vemos aquí diversos escenarios, aquí tenemos 6 escenarios para la cuenca de Arrozales, Chancay y Lambayeque, también hay unas imágenes de otros
otras cuencas del Perú, zona de Piura, que también tiene en la parte media y baja Rosales, y otras cuencas del Lurín, en Arequipa, la cuenca del Tambo y la cuenca de Chancay Guaral. Entonces el trabajo, bueno, continuamente estamos, digamos, cada vez mejorando la metodología o todo el proceso de colecta de datos de campo que incluyen la información colectada a través de drones. En la región Lambayeque, entonces, aquí estoy presentando de uno de los últimos trabajos que hemos desarrollado, bueno, primero a nivel experimental, cosas en el INIA Vista Florida de Lambayeque, y además también monitoreo de campos comerciales. Todo esto pertenece a la provincia de Ferreñafe, aunque en la actualidad estamos también monitoreando de la provincia de Chiclayo y de Lambayeque, la zona específica de Chongoyape. Bien, entonces aquí en la imagen se puede apreciar de diferentes colores que hemos querido relacionar con este azul, una condición de riego inundado, y aquí 3 condiciones de corte de agua, ¿no? ¿Cómo se ha monitoreado esa diferencia de corte de aguas? Aquí se ven estas bolitas de color naranja, y bueno, también por fuera son una especie de piezómetros en los que, bueno, aquí tienen agujereadas, ¿no? Donde se puede por dentro medir o ubicar el nivel freático, ¿no? Y con una regla ver sobre el nivel del suelo cuánto es la altura de agua que está por debajo, ¿no? Por debajo. Entonces, hemos hecho 3 condiciones, ¿no? Unas de este nivel del agua por debajo del suelo a aproximadamente 5, 10, 20 o más centímetros, porque está de color rojo, incluso hasta 1 metro ha disminuido, por eso que el ICIBRO tuvimos que instalar unos de mayor profundidad, ¿no? Para poder monitorear. Estas condiciones se dieron también, o se favorecieron estas condiciones extremas de falta de agua, porque en esta zona pues tenemos un dren, ¿no? Y entonces rápidamente había una evacuación de esta parcela. En cambio, esta que está inundado permanentemente estaba rodeado de toda una zona de arrozales del mismo INIA Vista Florida, que tenían pues toda una zona de semilleros de arrozales. Bien, y estos son campos comerciales, son 6 campos, bueno, aquí están juntos 6 campos comerciales que se monitorearon en esta provincia de Lambayeque. Entonces, el primer tema es el tema del estrés, porque la planta puede tener estrés por falta de agua, estrés por plaga, estrés por sales. En este caso específicamente hemos monitoreado el estrés por falta de agua. Hemos hecho a nivel experimental, siempre en pequeño, en el área experimental de riego, para hacer condiciones extremas, no solo en campos pequeños, sino también en macetas, para obligar a la planta a tener la situación antes de muerte de la planta por falta de agua, ¿no? Antes de muerte de la planta, 2 valores umbrales importantes, que es una temperatura que es bajo las condiciones, si la humedad del suelo es saturado, o sea, todos los poros llenos de agua, entonces la planta, el estoma está abierto y todo se transpira a la planta y por lo tanto mantiene regulado su temperatura. Pero si le falta agua, la planta lo que hace es obliga a cerrar el estoma y por lo tanto la temperatura se aumenta. Entonces tenemos lo que es la temperatura más alta llamada temperatura seca y la otra la temperatura húmeda. Bueno, esto es una relación bastante simplificada porque en realidad aquí se ve influenciada por la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento. Entonces aquí en una forma esquemática se está resumiendo la metodología que hemos utilizado, ¿no? Bueno, hablamos de monitorear la temperatura de la hoja para llegar a un índice que nos represente ese comportamiento de la planta. Entonces, a ver, creo que aquí está. Empezamos con un sensor, un termistor, ¿no? Que tiene su bolita de estaño y que se relaciona con porque en realidad aquí es paso de corriente eléctrica, ¿no? Entonces se relaciona, se calibró en el laboratorio de física de la UNAL, partiendo de una temperatura bastante baja, hielo. Entonces, estos termistores se calibraron, todo está, tenemos un canal de YouTube, todo está la metodología y la grabación, el procedimiento que seguimos para poder tener las ecuaciones de cada uno de estos termistores, ¿no? Es decir, que nos dé información de temperatura. Bueno, luego se adhieren a las hojas de la planta, también probamos diferentes tipos de estas pegatinas, llegando al final a que se utiliza para el tema de quemaduras, ¿no? Porque el tema es que no acumule calor y también que no se
que tenga una mayor duración pegada a la hoja, ¿no? Porque luego se cae y entonces ahí toma la temperatura del suelo, ¿no? O inundado o seco, dependiendo de los tratamientos. Entonces, con esto se estuvieron monitoreando y logramos tener valores de temperatura húmeda y seca. También trabajamos con macetas obligando la mortandad de la planta para tener estos valores, ¿no? Y fuimos escalando de las temperaturas hasta llegar a cámaras térmicas de mano y luego cámaras térmicas en dron. Bueno, entonces con el dron teníamos las imágenes reales, RGB, las térmicas, se obtuvieron los ortomosaicos con todas las correcciones, ¿no? Las máscaras, porque lo que se evalúa es verde nada más, es cobertura del canopio dosel. La temperatura de la hoja tenía que corregirse, perdón, las lecturas de la cámara técnica se corregían con una información, porque recuerden que todo lo que viene del dron pues tiene error, o sea, porque entre el cultivo y la altura de vuelo tenemos un aire que puede estar contaminado, con alta humedad, viento, etcétera, etcétera. Entonces esa temperatura se corrigió con información de 9 coberturas, bueno, inicialmente 9 porque ahora estamos trabajando con 4 coberturas, con 9 coberturas que tuvieron medidas con un radiómetro, ¿no? Entonces se corrigió, se colocó la máscara, se obtuvo la cobertura del canopy y ahí relacionamos, porque esta ecuación es bastante sencilla, pero tendríamos que relacionarlo con la temperatura del aire y la humedad relativa. Esta diferencia de presión de vapor resume o es una variable que se estima a partir de la temperatura del aire y humedad relativa del aire. Entonces se relacionó con la temperatura del canopy, el TC, la temperatura que nos da del cultivo, menos la temperatura del aire. Bueno, hay una serie de investigaciones, hemos partido, como digo, a partir de una forma muy simplificada hasta que llegamos a esta relación. Pero para obtener cantidad de data, porque para poder hallar estos umbrales de temperatura húmeda y seca necesitamos diferentes condiciones BPD bastante bajos, altos, datos en verano, invierno, donde poder al final de esta nube de puntos poder identificar estos valores umbrales y a partir de eso hacer este cálculo del índice de estrés. Entonces teníamos los datos de la cámara térmica, los datos de 9 coberturas, los datos de una estación meteorológica portátil, ahí también en años anteriores, pues poníamos de las estaciones de Cenami o de interpolaciones de estaciones cercanas, y esto es importante para poder hallar esta información umbral. Esto nos ha corregido en el último año el trabajo la data que hemos colectado. Y también valores de conductancia estomática, que es a través de un porómetro, ¿no? Que pues nos mide el intercambio de CO2 y oxígeno en la hoja. Bien, estos son los tratamientos, ¿no? Bien, entonces se trabajó a nivel de experimentos, como lo dije antes, en Vista Florida, en una estación de línea, inundado y 3 tratamientos con corte de agua y en zonas comerciales. Bueno, para llegar al dron, como decía, hemos pasado desde los termistores, las cámaras de mano, ¿no? Cámaras que había que colocar un ángulo para mantener siempre el ángulo en campos, colocar varillas con algunas extensiones de papel platinado para identificar rápidamente la zona monitorear. Esto es en el área experimental. Bueno, siempre en pequeño, siempre empezamos en el área experimental. Luego tener las imágenes, ¿no? Tener una base bastante estable para poder mantener las mismas condiciones en todas las parcelas, ¿no? Y bueno, como decía, esta es la cámara. Luego llegamos a una cámara FLIR, en este tipo de dron, luego una cámara térmica, la H20T, para este otro tipo de dron, que es la que estamos trabajando actualmente, Matrix 300 con RTK. Bien, el radiómetro empezamos con 8 coberturas, ¿no? Ahora estamos con 8 coberturas, hacíamos lecturas en diferentes tipos de coberturas que te van a dar toda una escala de temperaturas, ¿no? Bueno, y todas tienen estas cubiertas de Tecnopor para evitar que haya transferencia de calor del suelo hacia la cobertura. Y en simultáneo, pues se tienen los vuelos del dron con la cámara térmica, y entonces podíamos relacionar estas lecturas de diferentes coberturas con la información que nos daba las imágenes térmicas. Y con eso teníamos ya una relación, ¿no? Bueno, que también, bueno, aquí está representado la condición inundada y la condición con corte de agua. Aquí está dibujada la estación meteorológica portátil, ¿no? A cada campo que hemos ido con esta estación portátil.
para poder, esto es como fundamental para poder hallar los umbrales, porque una vez que tienes los umbrales, ¿qué necesitaríamos? Solamente la temperatura de la hoja, algún sensor que nos mida la temperatura de la hoja. Entonces tenemos umbrales para Ferreñafe, Chongoyape, Lambayeque, y bueno, a ver, aquí tenemos el porómetro, ¿no? Que nos permite relacionar esa información térmica o ese índice de estrés con un comportamiento directo de la planta. Bien, ¿no? Este índice de estrés pues varía de 0 a 1, siendo 1 el de máximo estrés y 0 sin estrés. Hablamos de estrés hídrico, ¿no? Se realizaron, aquí está por cada campo, incluyendo lo de línea, la cantidad de vuelos a tantos días después de la siembra, ¿no? Entonces, ha sido el crecimiento vegetativo del cultivo. Y acá tenemos la ecuación, por ejemplo, la ecuación a nivel del INIA, la Florida. Esta es la ecuación a nivel al centro de los campos comerciales, ¿no? También tenemos, esto es para corregir las imágenes térmicas, ¿no? También tenemos para Chongoyape, para la UNAL, que hemos hecho una serie de trabajos, Lambayeque, también las ecuaciones para poder corregir la imagen térmica. Y esta es toda la nube de puntos que hemos obtenido, y a partir del cual, aquí está en el eje X, la diferencia de presión de vapor en kilopascales, y aquí la diferencia entre la temperatura de la hoja menos la temperatura del aire. Y la condición de máximo estrés son los valores más altos, ¿no? Aquí todavía no, lo que pasa es que aquí no se desarrolla el arroz, por eso es que nos está faltando puntos. Este año 2025 ya estamos terminando ya la campaña en Lambayeque y además a nivel experimental en el área en la misma UNAL, entonces esperamos completar algunos valores ahora que ya está bajando la temperatura. Bien, entonces hemos ubicado aquí un umbral superior y la pendiente de esta recta, ¿no? Una pendiente que representa la condición de mínimo estrés. Bien, y con esa información hemos obtenido el índice de estrés. Claro que parte de una temperatura, pero en simultáneo se han hecho medidas con el porómetro. Este equipo, este GS es, bueno, la abreviatura de la conductancia estomática. Hemos relacionado, entonces, bueno, temperatura, específicamente el índice de estrés, y a partir de esta relación, ¿no? Hemos propuesto una escala de comportamiento del cultivo, máximo estrés, tomando como referencia estos valores de conductancia estomática, ¿no? Relacionado con índice. Entonces hemos dado una escala, hemos propuesto una escala y por colores, ¿no? Se han clasificado. Cada mapa o cada figura es de una fecha de monitoreo, ¿no? Esto es a nivel del experimento y este es a nivel de los campos comerciales, ¿no? Este, por ejemplo, es el campo comercial de Santa Julia, donde se tuvo 8 monitoreos, es el campo de Zapote Figueroa con un mayor número de monitoreos, todos en la región Lambayeque. Entonces, rápidamente a través de la información térmica, teniendo ya estos valores umbrales, ¿no? Estos valores umbrales se puede estimar esta calificación de los campos, ¿no? Pasar ahora de drones a satélite, que sí hemos hecho, pero requiere mayor data porque esto es provincia de Ferreñafe. Estamos ahorita en Chongoyape y en Lambayeque mismo. Y tenemos ya de algunos años, pero saben que año a año las condiciones climáticas cambian, ¿no? Entonces necesitamos colectar una mayor cantidad de datos para poder tener unos algoritmos que nos permitan darle al agricultor respuesta ante diferentes condiciones o presencia de años, ¿no? Bien, eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, vámonos directamente a la demanda de agua en arrozales, porque la demanda de agua, ¿no? Es lo que el cultivo pierde por evapotranspiración. Lo que pierde por evapotranspiración es lo que hay que reponer en el riego, pero claro, más las pérdidas, ¿no? Porque hasta que llegue el agua a donde están los cultivos, pues pasa por todo un sistema de conducción y sistema de distribución. Si lo hablamos aquí en enfoque, si se visualiza rápidamente aquí en esta figura, tenemos todos los flujos de agua, ¿no? Que se presentan en un cultivo. Pues el riego, que ese valor lo podemos conocer, la lluvia,
lluvia, también pueden haber pérdidas por precolación, sobre todo si hay riego inundado, pero así sea riego por goteo, así tengo una eficiencia del 95, 99%, totalmente automatizado, autolimpiado, con goteros, con un sistema que se autolimpia, los filtros, siempre hay pérdidas por percolación, serán mayores en un sistema por gravedad. Si el nivel freático está muy superficial o hay un ascenso, puede haber un ascenso de este nivel freático y por lo tanto cuando hay recarga, no exceso de riego, pues este nivel freático asciende y entonces también puede haber aporte de agua del nivel freático aquí a la zona de raíces. Y las pérdidas, pues son las pérdidas por evapotranspiración, ¿no? La evaporación del suelo y la transpiración de la planta. Pero evapotranspiración se ha estudiado generalmente como un efecto combinado, pero en la actualidad justamente para optimizar la demanda de agua del cultivo o para exactamente aplicar lo que el cultivo, porque en realidad el cultivo es la transpiración, pero bueno, hay una humedad del suelo un suelo que rodea la planta, ¿no? Entonces, en los últimos modelos lo que se busca es separar evaporación por un lado, evaporación del suelo y por otro lado transpiración. Entonces, si vemos este balance, esto representa es un lisímetro, ¿no? Le llaman lisímetro, donde tú puedes tener toda la medición de estos componentes, excepto percolación, o si lo tienes esto también monitoreado, por ejemplo, aquí un tubo de salida, ya tendrías percolación, entonces simplemente por diferencias puedes hallar la evapotranspiración, ¿no? Y de hace muchos años la FAO propone un coeficiente, ¿no? Ha inventado un coeficiente que representa ese crecimiento verde del cultivo, ¿no? Le llaman KC, algunos le llaman coeficiente del cultivo, de manera que la evapotranspiración del cultivo es este coeficiente por una evapotranspiración potencial que la llaman o de referencia. Se han buscado un cultivo que represente la máxima evapotranspiración, como es el gras, ¿no? El gras, por lo que casi todo lo que se presenta, pues son hojas, ¿no? Ok, pero bueno, ese es un concepto que se ha manejado, pero que ha ido cambiando, porque en realidad no es que sea un coeficiente del cultivo. ¿Qué pasa si hay estrés por falta de agua, estrés por plaga, estrés por sales, etcétera, etcétera? Entonces, no es que sea un KC, es un factor, ¿no? Es un factor que divide la evapotranspiración del cultivo entre la evapotranspiración de referencia. Entonces, lo que buscamos es el ETC. El ETC entonces sería KC por ET sub 0. Bueno, si lo vemos en forma simplificada, hay diferentes, porque el ET sub 0 hemos dicho que es la evapotranspiración potencial, que para la FAO o se ha asumido que es el GRAS, ¿no? Entonces se han hecho una serie de experimentos, ¿no? Y se propone de que esta evapotranspiración, por ejemplo, en su forma muy simplificada, depende del agua que se evapora. Claro, por un coeficiente le llaman del tanque. Todas las estaciones meteorológicas tienen, o la mayoría tienen este evaporímetro, entonces aquí te dan la evaporación del tanque, pero hay que multiplicar por un coeficiente, que hay unas tablas, porque este coeficiente depende de la humedad relativa, de la velocidad del viento, del ambiente, ¿no? Entonces, ahí hay otras autores que son más para zonas áridas, para zonas de tropicales, proponen una serie de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los más usados es Hargreaves, que tuvo sus modificaciones. Hargreaves-Ansamani es el más utilizado. Fíjense que aquí, porque prácticamente la variable que se necesita es temperatura, ¿no? Porque este R0 se obtiene de tablas y solamente necesitas la latitud del lugar, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy utilizado para los modelos hidrológicos, en un modelo hidrológico un componente importante es la evapotranspiración, el ETC, ¿no? Entonces se utiliza aquí Hargreaves. Aquí hay otra ecuación y tenemos el método que es balance de energía, el método de Penman-Montit, que la FAO, porque bueno, tiene una serie de componentes y hay que hacer cálculos que dependen de la presión, la radiación neta, de las condiciones climáticas, atmosféricas, velocidad del viento. Entonces, que la FAO este método lo ha pasado pues a su herramienta muy utilizada, el CROA. Entonces ya se ha hecho esto rápidamente, muy mecánico, porque solamente ingresas 5 variables climáticas al CROA y ya tienes el ET sub 0, ¿no? Internamente ya hace los cálculos, incluso tiene bases de datos de clima, tiene hay unas bases de datos para de cultivos, características del cultivo para el tema del KC. Bien, y en los últimos años la FAO, bueno, para llegar a es un modelo de productividad de agua llamado Aquacrot, y ya tiene más de 10 años y cada vez las nuevas versiones son de gran ayuda, porque lo que hace es, esto es lo que hace es interrelacionar
todo lo que tiene que ver con el cultivo. El clima, las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, capacidad de campo, punto de marchitez, porosidad, las condiciones hay que ingresar la lámina de riego, obviamente precipitación, las condiciones del cultivo caracteriza la transpiración en función al tipo de cultivo, si es C3, C4, CAM, y ingresa información que tiene que ver con la velocidad de crecimiento de las hojas, cuánto de hoja de cobertura del canopio se va incrementando, con la velocidad de decrecimiento, hace toda una interrelación entre todos los componentes y aspectos de agua, suelo, riego, clima, que tienen que ver con el cultivo. Y una de sus variables de salida es la evaporación por un lado y la transpiración por el otro lado. La transpiración lo calcula en función a temas del cultivo y la evaporación en función a las características del suelo. Entonces es una herramienta muy utilizada que nos permitiría y evaluar rendimiento, obviamente, ¿no? Porque al final lo que le interesa al agricultor es el rendimiento y con un menor consumo de agua. Bien, entonces, esto también es una herramienta y en las últimas versiones ya ha dejado libre el código para poder enlazar el modelo de productividad de agua con, por ejemplo, para poder trabajar con temas de hidrología o con temas de digamos, ver ante escenarios diferentes de cambio climático, ver proyecciones de rendimiento, cómo se comportaría el cultivo ante escenarios futuros de sequía. Bien, entonces para esta evapotranspiración, bueno, hemos partido desde este lisímetro y llegamos a este balance de energía, que es lo que actualmente, digamos, aprovecha mejor la información espacial, como por ejemplo la información de drones, ¿no? Hace un balance de energía a través de tres variables importantes: la radiación neta, que se calcula en función de condiciones del clima y del cultivo, el flujo de calor del suelo. Ahí es importante, ¿no? Si el suelo está inundado, como es el arroz, ¿no? Con lámina de agua saturado o, bueno, con humedades entre capacidad de campo y saturado o entre capacidad de campo y punto de marchitez. Entonces es importante el monitoreo de la humedad del suelo. El H, que es el flujo de calor sensible del aire. Muy bien, hay diferentes métodos para estimar esta evapotranspiración, ¿no? Aplicando o haciendo un balance de energía, ¿no? Uno de los que hemos estado y que cada vez hemos ido mejorando es utilizando la información a partir de drones, la imagen espectral, la imagen térmica que ya se explicó antes, que hay que hacer las correcciones, y bueno, la imagen RGB. Esas imágenes se procesan en las bandas respectivas, la temperatura corregida, ¿no? Con la información del radiómetro de las 9 coberturas, ¿no? Y aquí hay un tema importante, el NDVI. Bueno, en el caso de aquí del aqua crop, cómo se representa ese crecimiento de hojas a través del área verde, que se representa en un plano horizontal, o sea, se le llama cobertura del canopio, el área verde en un plano. En el caso aquí del balance balance de energía, bueno, este es un índice de vegetación, pero se relaciona con un índice de área foliar. Y este índice de área foliar, a diferencia de la cobertura del canopy, porque lo que está buscando es cómo representamos la fotosíntesis, ¿no? Entonces, la fotosíntesis es donde haya hoja verde, y en aqua crop es cobertura del canopy, es en un plano la hoja verde. En cambio, el índice de área foliar es toda la hoja verde, desde la hoja superior de la planta hasta la hoja que está en la parte cerca al suelo. Es toda la hoja verde, porque el sol no solamente llega a la parte superior, también llega a la parte inferior de la planta, seguramente en menor medida. Entonces, aquí esa es la gran diferencia entre aqua crop y muchos modelos y el balance de energía, ¿no? Que la forma como asume que es la captura de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, en los modelos que se plantean inicialmente para pasar de NDVI a índice de área foliar, plantean unas hipótesis que tienen que ver, unas hipótesis que asumen de que todo el campo tiene una intensidad una densidad de siembra bastante pequeña, otros una densidad mayor. Entonces, eso generaba incertidumbre. Entonces, lo que se ha realizado y muchos autores recomiendan es, si tenemos la manera de medir ese índice de área foliar
y relacionarlo con el NDVI, entonces hallar esta relación y rápidamente reducimos esa incertidumbre. El NDVI te sale directamente de las imágenes, o sea, también lo puedes medir con un Green-Seeker, pero en realidad el R es muy alto, más de 0,9, entonces la verdad que es un trabajo adicional, así es que recomendamos directamente de las imágenes espectrales. En el caso del índice área foliar es un tema sensible, porque hay equipos llamados septómetros, por ejemplo, que van muy bien para árboles, ¿no? Tienen varillas de 80 centímetros y se pone debajo del árbol, pero debajo del arroz, en donde está con agua, se puede dañar el equipo, es todo un tema. Entonces, lo mejor es, si cuesta trabajo, es usar el método extractivo para medir índice área foliar, es decir, sacar hojas. Es verdad, al inicio va a costar, pero una vez que ya tienes la ecuación para diferentes fases del cultivo, ya puedes aplicarlo continuamente, ¿no? Y bueno, luego vienen los cálculos, y aquí tenemos aquí la leyenda para ver los cálculos, ¿no? Bueno, las variables, ¿no? Otro tema importante aquí es la estación meteorológica. Como no hay estaciones, o mejor dicho, disponemos o dependemos de las estaciones de Cenami, esa es una gran debilidad, porque pueden haber microclimas, hasta colocando una pista, te separan cultivos y que eso influye en la velocidad del viento. Los que están más en la costa o cuanto más te acercas al mar, pues hay una velocidad del viento, el viento es más fuerte en horas al mediodía, cuando más subes en altura, pues o sea, hay una diferencia. Entonces, tener una estación portátil nos ha ayudado muchísimo a mejorar los algoritmos, ¿no? Bien, y luego también tenemos el tema de la elección porque les decía que para estrés hídrico necesitamos las condiciones extremas, ¿no? La temperatura de la hoja muy caliente, bueno, acá digamos píxel caliente, y la temperatura más fría, que es cuando no le falta agua al cultivo. Entonces, estas condiciones, aquí son píxeles, ¿no? Son grupo de píxeles, entonces la forma como se elige estos grupos de píxeles también es un tema sensible. Y esto se favorece cuando tenemos, en este caso, zonas que pudieran tener gras, ¿no? Para poder favorecer, si es que el gras está sin estrés hídrico, para favorecer esta temperatura fría. Entonces, esto también es un tema sensible. Bueno, con esto obtuvimos los componentes del balance de radiación, y con eso la evapotranspiración para los experimentos y para los campos comerciales, ¿no? Aquí está representado la estación portátil, Green-Seeker que mencioné antes, y bueno, el índice área foliar hicimos por método extractivo. Perdón un momento. Elizabeth. Bien, y aquí está representado las coberturas, ¿no? Aquí tenemos la relación entre NDVI y el índice de área foliar, ¿no? Para diferentes días después de la siembra. Otro punto importante aquí es la estimación para este método de balance de energía, es la evapotranspiración de referencia, ¿no? ET sub 0. ET sub 0 se obtiene mediciones, bueno, podemos utilizar Penman-Montiel, aquí he puesto algunos de los métodos, pero depende al final de la data que se tiene. Aquí faltó una línea acá, la data de la estación meteorológica. Y como esto es en 24 horas, porque el vuelo del dron es un momento, o el vuelo que hace el satélite es un determinado momento del día, pero tú necesitas la de 24 horas. Entonces, para ver esta distribución en 24 horas, necesitas la evapotranspiración. Entonces, para eso se dejaba la estación meteorológica 24 horas del día, de un día hacia el otro, ¿no? En diferentes fechas, esto en la fase vegetativa y el otro en la fase de llenado de grano. Por eso es una información que se necesita. Claro, se puede, como digo, si tuviéramos estaciones cercanas, hay que interpolar, fraccionar, pero bueno, en este caso se tenía una estación portátil fija y se tuvieron entonces los mapas de evapotranspiración para las diferentes fechas. Pero además, esta información se comparó con la información obtenida por Aquacro de evapotranspiración, pero previamente Aquacro, ya había mencionado, requiere información del suelo, del clima, del manejo, del manejo del riego, del cultivo, que información que disponíamos, ¿no? Entonces, con esta información, más la cobertura del canopy, o sea, el área verde que se obtuvo de la imagen RGB, la imagen real, se hicieron las máscaras y se obtuvo el área verde. Lo que simulaba el modelo versus lo que obteníamos de las mediciones de las imágenes RGB, ¿no? Con eso nos permitió calibrar el modelo, ¿no? Entonces, aquí hay y esa información, aquí hay un resumen de lo que se trabajó,
de Aquacrol al final con este modelo de balance de energía, que hay varios modelos y que el que hemos utilizado es el modelo Metric. Muy bien, entonces aquí tenemos la relación entre la evapotranspiración del modelo Aquacrol, que es un modelo de productividad de agua, y con el modelo de balance de energía. El modelo Aquacrol nos permitió tener todos los componentes del balance hídrico, bueno, precipitación, riego, ascenso capilar, que hay una influencia en el balance, bueno, percolación, las pérdidas por percolación, evapotranspiración separado, por un lado evaporación y otro lado transpiración. Y bueno, rendimiento, que el modelo también simula, y teníamos pues datos de campo también de rendimiento para poder ajustar. Y esta es la eficiencia de uso de agua. Muy bien, pero eso es el de balance de energía de una fuente, es decir, te da la evapotranspiración, pero sería mejor si tuviéramos por separado, como hace Aquacrol, la evaporación por un lado del suelo y la transpiración. Eso lo hace Aquacrol, pero fíjese la cantidad de data que se necesita durante todo el desarrollo del cultivo. Sin embargo, puedes hacer también con balance de energía, es el modelo TC, modelo de dos fuentes, que es el que estamos aplicando, pero para hacer esa diferencia, necesitamos características. Bueno, suelo no hay problema, las características. El tema es, tiene ese índice de área foliar, necesitamos más data para poder tener el índice de área foliar a lo largo de todo el desarrollo del cultivo. Algo habíamos aquí en los gráficos, ¿no? Pero no fácil poner en una lámina blanco, tomarle una foto, ¿no? Y tú cortas la planta de arroz, que tener las hojas en fresco, inmediatamente porque la hoja de arroz se enrolla, ¿no? Hay que pegar, entonces es un compensado, ¿no? Entonces esa es la parte sensible aquí en la parte de hacer de dos fuentes. Claro, si fueran árboles sería más fácil, porque con el septómetro no hay problema, la bahía debajo del árbol, y eso hay más aplicaciones del modelo de fuente en el caso de Tales. Entonces, eso es lo que está actualmente, ¿no? En el modelo de balance de energía TC, para separar lo que es transpiración de lo que se va a pegar con el modelo. El modelo. El otro tema que hemos visto para el cultivo de arrozales es porque todo está asociado a es la necesidad, no decir que una condición aerobia, no anaerobia, pues estas condiciones mayor, menor emisión gases de efecto, ¿verdad? Pero para poder monitorear los gases necesitamos este tipo de cabinas. Ahora hay cromatógrafos portátiles que tienen un valor, y bueno, igual hay que hacerle cabina porque el cromatógrafo se pone en la parte superior. Bueno, entonces este es transparente, pero esos pesan, y llevar al campo pues es un poco complicado. Entonces por eso también se hicieron de estas de plástico. Ahora estamos trabajando transparentes. Y bueno, entonces se hizo una comparación entre mediciones aquí acrílico y estas de opacas, se sacó una secuencia, y con eso hemos estado inventando. Bien, aquí tenemos ejemplos de cómo hemos ido, porque se han tenido que tiene ciertas características de gases, ¿no? Porque cuando hay un problema, cuando tratamiento, porque si entonces puede de gases. Entonces necesitamos asegurar el sello aquí en contacto del suelo y la base de estas estructuras, ¿no? Esta es una imagen de dron, como les decía, siempre hacemos primero pequeño y después ya en campos mayores, ¿no? Entonces, en los campos que anteriormente había mencionado de estrés hídrico, estos puntos en blanco son 12 puntos que primero se monitoreaban gases a las 9 de la mañana, la cosa duraba una hora, entonces, las coberturas técnicas, y ya el cultivo total tiene
fechas de monitoreo de colecta de gases, y en color verde, ¿no?, las fechas de fertilización antes y después, porque la fertilización nitrogenada influye en la emisión, el agua y la presencia de las láminas de agua, y el nitrógeno influye en la emisión del óxido nitroso. Se tuvieron, son 12 cabinas, pero en cada cabina se tienen que hacer 4 lecturas, porque de estas lecturas sale una pendiente, sale una recta, y la pendiente de la recta es el valor. Si falla una lectura, pues nos quedamos con 3 y una recta. Entonces, un 4 por 12 más un blanco, o sea que son una especie de diales. Por los 16 monitoreos se mide estas, para el caso de Rosal, que tiene la curva calibrada, por eso ¿no? Y aquí se tiene está extremo, por la coloración de alguna manera relacionar, ¿no? Entonces, no hay reduciéndose la cantidad que hay. En cambio, el óxido nitroso, al contrario, no en eso, pero sí en el estado, pues había mayor emisión de aerobio, el sistema pasa nóxido, se vuelve inundante, entonces aerobio, nóxido, lo que hace es pasar todo el nitrógeno presente en el suelo o en el agua a nitroso, y luego se presentan las condiciones anóxicas, capturan los átomos de oxígeno, le van quitando al nitrato los átomos hasta pues quedar N2O, que es un gas, ¿no?, y que se emite en la naturaleza. Bueno, aquí tenemos algunos resultados. Ok, con esa información entonces, ¿qué es lo que buscamos, no? Porque estar monitoreando es todo un trabajo, continuamente estar monitoreando, pero sí, con esa información lo que buscamos es calibrar un modelo de emisión de gases. Si Aquacross tuviera la parte de emisión de gases, calibraríamos Aquacross, ¿no? O sería suficiente con Aquacross, ¿no? Bueno, cada modelo tiene sus hipótesis también, pero estamos utilizando de verificación NDC, que tiene todo una información. Eso es lo que hemos avanzado, hemos librado el modelo, tanto el tema del metano, de óxido nitroso, y hemos identificado las variables en la emisión más sensibles en el óxido nitroso. Hemos, digamos, esta información importante que tiene que ver con los microorganismos, con la aplicación de que influyen también en la por ejemplo, un nitrógeno, no solo la azúcar, el fruto, no, de esa última campaña de este 2025, de esas debilidades, hemos encontrado que el modelo, porque el modelo relaciona todas las factores que influyen en ti. Que buscamos es, al final, poder hacer un monitoreo en tiempo real. Han visto, se han colectado algunos sensores para metano y óxido nitroso. El que ha respondido, bueno, es el de CO2, totalmente la cobertura, el crecimiento de la presencia de CO2 a lo largo de las 24 horas del día. Eso también es una debilidad aquí en el modelo de NDC, porque nosotros hacemos monitoreo de los gases en un determinado momento del día, pero el CO2, por ejemplo, en la mañana, en la fotosíntesis puede haber disminución, pero en la noche la mira. Entonces, eso también es una debilidad, pero está hecho. Y con estos sensores que diseñaron, y pero sí se necesita condiciones ya, de trabajo en campo, ¿no?, porque esto era a nivel experimental. Estamos también. Entonces han habido mejoras, por ejemplo, para el radiómetro, ahora hemos usado 3 radiómetros, tenemos en el tamaño de las compras solo 4, porque estadísticamente con 4 eran suficientes, y bueno, ya con un radiómetro solamente